Para ganar en las apuestas deportivas es imprescindible tener una estrategia, ya sea diseñada por nosotros mismos o siguiendo las que otros comparten, pero necesitamos tener una serie de filtros que nos indiquen cuándo apostar y cuándo no, con el fin de no apostar únicamente guiándonos por impulsos. En este vídeo os quiero hablar sobre algunas de las estrategias que yo utilizo en prepartido y además también os quiero dar algunos consejos que están relacionados con este tema y que os pueden ayudar a estar más cerca de ser ganadores a largo plazo. Hola, mi nombre es Javier López y tras más de 7 años en el mundo de las apuestas deportivas decidí crear este canal para compartir mi conocimiento y de esa forma ayudarte a que seas capaz de ganar a largo plazo. Así que si estás interesado en este tipo de contenido te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte nada. Como os decía en la introducción, una de las cosas que debemos evitar a toda costa en el mundo de las apuestas deportivas es apostar por impulsos. Pensad que eso es precisamente lo que buscan las casas de apuestas, que tomemos decisiones rápidamente, prácticamente sin pensar a la hora de hacer nuestras apuestas, que nos dejemos llevar por nuestras sensaciones, porque saben que de esa forma podremos ganar alguna vez, pero seremos incapaces de ganar a largo plazo. Es por eso que para ganar es imprescindible que tengamos una estrategia, la cual debe estar formada por una serie de filtros que nos hagan descartar algunas de esas apuestas que en un primer momento habríamos hecho por impulso y que nos haga quedarnos únicamente con esas buenas apuestas que a largo plazo nos acabarán dando resultado. Evidentemente esto no es tarea sencilla. Desarrollar una estrategia que sea rentable a largo plazo requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y es por eso que en algunos casos, si no se dispone de ese tiempo, es mucho más interesante contratar directamente los servicios de un tipster o de una herramienta que ya haya hecho ese trabajo por nosotros. Si te interesaría conocer los tipsters o herramientas que yo mismo recomiendo porque ya he probado y me han hecho ganar dinero, te voy a dejar aquí arriba en las etiquetas un vídeo donde hablo de ellos para que lo veas al terminar con este vídeo. En cualquier caso, para los que estéis interesados en saber un poco más sobre estrategias, voy a aprovechar este vídeo para hablaros de algunas de las que yo utilizo en prepartido, de tal forma que os puede inspirar para que vosotros podáis desarrollar las vuestras propias. Voy a empezar hablándoos de una estrategia que utilizo para apostar a favor de los equipos locales. Esta estrategia se basa en encontrar equipos locales que lleven unos cuantos partidos seguidos sin ganar y que por lo tanto se considere que están en mala racha. Pensad que nuestro cerebro suele pensar de forma lineal, es decir, que si por ejemplo vemos un partido en el que se enfrentan dos equipos y el equipo local lleva 5 partidos seguidos perdiendo y el equipo visitante lleva 5 partidos seguidos ganando, nuestro siguiente pensamiento instantáneo será que claramente el segundo equipo, el equipo visitante, ganará al equipo local. Este tipo de razonamientos rápidos hace que los apostadores en su mayoría apuesten por el equipo visitante, ya que consideran que la mala racha del equipo local seguirá y que por lo tanto el equipo local no ganará. Esto a su vez provoca que las casas de apuestas tengan que mover las cuotas, provocando que la cuota del equipo visitante baje y que la cuota del equipo local suba. ¿Por qué mueven las cuotas las casas de apuestas en estas situaciones? Básicamente porque ven que está entrando mucho más dinero en una selección que en su opuesta. Está entrando en este caso mucho más dinero en la apuesta del equipo visitante que la del equipo local. Y eso no les interesa. Por lo tanto, bajan la cuota donde está entrando más dinero para que deje de ser tan atractiva y suben la apuesta contraria para que empiece a ser más atractiva para el apostador. En el caso del ejemplo, bajan la cuota del equipo visitante y suben la cuota del equipo local. Al producirse esto, considero que se genera una muy buena oportunidad para apostar en el equipo local, ya que la subida que se ha producido en la cuota se produce porque los apostadores se están fijando excesivamente en los resultados a corto plazo y por lo tanto considero que hay valor en la cuota del conjunto local. Esta es una estrategia que está testeada desde hace muchos años y que da muy buenos resultados a largo plazo, pero como todas las estrategias tienen sus buenas y sus malas rachas. Personalmente, con esta estrategia suelo encontrar pronósticos con cuotas medio altas, podríamos decir, y actualmente mi cuota media con esta estrategia se sitúa en 3,54, una cuota, como digo, pues que no es tampoco muy alta, pero tampoco es baja. Apostando en estas cuotas es normal encontrarse con bastante varianza, para lo cual es imprescindible confiar en la estrategia y entenderla bien, ya que eso es lo único que hará que aguantemos en las buenas y sobre todo en las malas rachas. Porque cuando algo funciona y nos está haciendo ganar dinero es fácil seguir utilizándolo, pero lo más común, sobre todo en los principiantes, es que cuando algo no está funcionando y lleva varios fallos seguidos, se deja de utilizar y se busca cualquier otra cosa que parezca que está funcionando y que está haciendo ganar dinero, pensando que esta vez sí será esa estrategia o ese tipster que acierta siempre. Si lo razonáis, este tipo de comportamiento no tiene ningún sentido y solo se hace con la intención de buscar rápidamente nuevos aciertos sin pararnos a pensar en si eso que vamos a hacer nos dará resultado a largo plazo.
Mi recomendación, mi consejo es que si empecéis a seguir a alguien, se tiene que seguir durante cierto tiempo. No puedes esperar entrar en algún canal de Telegram o en algún servicio y estar ganando a los pocos días. Puede llegar a pasar, pero en apuestas deportivas no existe nada que te dé beneficio asegurado. Al final es una inversión, es un riesgo que corremos. Porque si existiese algo tan sencillo como hacerlo y acertar siempre, todo el mundo haría eso y las casas de apuestas no existirían. Bueno, en realidad sí existe algo que da beneficios asegurados, pero es solo en casos muy concretos. Si quieres saber un poco más sobre esto, cuando acabe el vídeo, vete a la descripción y busca Match Betting. Pero como os decía, no es nada recomendable dejar de seguir a alguien a las primeras de cambio cuando ha fallado varios picks. Y para poder aguantar en esas situaciones es necesario entender las apuestas que estáis haciendo. Ya sea porque el tipster que seguís es capaz de argumentaros, explicaros los pronósticos, o porque las apuestas que vosotros mismos estáis haciendo tienen una estrategia detrás que la sustenta. Si no tenéis esto, lo más normal es que en cuanto llegue una mala racha busquéis una nueva forma de apostar y tened por claro que las rachas, ya sean buenas o malas, siempre vuelven. Por lo tanto, mi recomendación y consejo, os repito, es que busques una estrategia en la que confíes y que entiendas antes de empezar a apostar en cualquier cosa. Bien. Ya habéis entendido un poco mejor cómo funciona mi estrategia para apostar a favor de los equipos locales. Y ahora os quiero explicar otra estrategia que utilizo para apostar a favor del más de 2,5 goles en un partido. Pero antes os quiero recordar que si queréis recibir avisos de las apuestas de mis estrategias totalmente gratis, podéis tenerlos accediendo al canal de Telegram que tenéis en la descripción de todos los vídeos. Y si todavía queréis ir un pasito más allá y recibir avisos de todas las apuestas de mis estrategias prepartido y en directo, además de otras ventajas, podéis hacerlo accediendo al servidor de Discord Premium, haciéndoos miembros del canal de YouTube. Tenéis en la descripción el enlace de un vídeo de tan solo 2 minutos donde os explico el paso a paso para acceder. Y si aún con eso tenéis cualquier duda, podéis contactarme por Telegram a través del enlace que tenéis en la penúltima línea de la descripción de todos los vídeos. Y volviendo a las estrategias, como os decía antes, os quiero hablar de una de las que yo utilizo para apostar a favor del más de 2,5 goles, que como veréis sigue una lógica muy similar a la anterior. Como os he explicado antes, a grandes rasgos, esa estrategia se basa en buscar equipos locales que llevan varios partidos perdiendo, revisar que la cuota a favor de ese equipo ha ido subiendo desde que se publicó y, si es así, apostar a favor del equipo local. Pues en esta estrategia en busca de goles hago algo muy similar. Primero de todo, busco partidos donde los dos equipos que se enfrenten lleven varios partidos, varios encuentros donde el partido ha acabado con menos de 2,5 goles. Reviso que la cuota del más de 2,5 goles en ese partido ha ido subiendo desde su publicación y si es así, apuesto a favor del over. Como veis, la lógica es la misma. Busco partidos donde los equipos vengan de disputar partidos con pocos goles, esperando que los apostadores que se fijan en exceso en el corto plazo apuesten a favor del under. Que eso, a su vez, provoque que las bookies tengan que mover las cuotas y de esa forma yo poder encontrar cuotas más altas de lo que deberían estar en el over y por lo tanto encontrar apuestas con valor en ese mercado. Como veis, estas estrategias se basan en ir en contra del mercado, pero evidentemente no son la única forma de ganar a largo plazo. También podéis diseñar estrategias que se basen en información, en estadística o en otras variables y pueden funcionar igual. En lo personal, empecé a utilizar este tipo de estrategias contra mercado hace ya años, antes incluso de empezar con el canal de YouTube. Y el resultado a largo plazo es muy bueno. Pero como os decía antes, las malas rachas existen y de hecho, en el momento de grabar este vídeo estoy pasando por una. Y en parte he decidido hacer el vídeo justo ahora, de grabar el vídeo justo cuando estoy en una mala racha, para que veáis lo que considero que se debe hacer durante las malas rachas, que no es otra cosa que seguir ejecutando el mismo plan que tenías definido antes de entrar en la mala racha, siempre y cuando, eso sí, como os he dicho antes, tengáis una estrategia detrás que lo sustente. En mi caso además esta mala racha es doble, ya que no solo me afecta a mi bank, sino que también me afecta en las estadísticas que comparto públicamente en Blogabet. Pero como os decía, por esa misma razón he decidido hacer el vídeo justo ahora, para que podáis ver las estadísticas en negativo ahora mismo y cómo cuando las estrategias son buenas y cuando se trabaja con paciencia y confianza en ellas, se acaba remontando la situación. Así que dicho esto, si a ti también te parecen interesantes y lógicas y has entendido este tipo de estrategias y tú también confías en que te pueden hacer ganar dinero a largo plazo, puedes hacerlas por tu cuenta o si lo prefieres, entrar en el canal de Telegram gratuito para ver un poquito más de su funcionamiento. O
Si directamente confías en mí y en mi trabajo y quieres tener acceso desde ya a todos los pronósticos, como te he dicho antes, puedes tenerlos haciéndote miembro del canal de YouTube. Y por cierto, tanto si accedes al Telegram gratuito como si accedes al servidor de Discord, tienes que tener en cuenta que los pronósticos se suelen enviar entre 30 y 60 minutos antes del partido, ya que eso nos permite pillar las cuotas más altas y por lo tanto ganar más dinero a largo plazo. Así que es importante tener siempre las notificaciones activadas. Y hasta aquí el vídeo. Por mi parte solamente añadir que si te ha gustado, me ayudaría muchísimo que lo apoyaras con un me gusta y que si conoces a alguien que crees que le puede interesar este tipo de contenido, compártele el canal para que cada vez seamos más, sigamos creciendo y cada vez os pueda traer mejor contenido y de mejor calidad. Nada más, un saludo y espero volver a verte muy pronto por aquí. Hasta pronto.